Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Javier Pérez Cano y les voy a hablar acerca del aprendizaje y memoria, sus mecanismos básicos, y también vamos a hablar un poco acerca de los mecanismos celulares y del aprendizaje y el sustrato biológico de la individualidad. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. ¿Cuántas veces no hemos vivido algo? eh, Nos han enseñado a hacer alguna actividad o simplemente hemos agarrado un libro para leerlo y aprender de él, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías que van a estar vinculadas precisamente al hecho de aprender. El aprendizaje se refiere al proceso mediante el cual las experiencias van a modificar nuestro sistema nervioso. Al ser modificado, esto también va a modificar nuestra conducta. Ahora, el aprender a reconocer estímulos que ya se han percibido antes se le conoce como el aprendizaje perceptivo o reconocimiento. Esto incluye el identificar y catalogar objetos y personas. De alguna forma podemos nosotros identificar a alguien, ¿no? De una persona de otra. Se puede dar en cada uno de nuestros sistemas sensoriales, gusto, tacto, etcétera, ¿no? Y se ven cambios en la corteza sensorial asociativa respectiva cuando existe este aprendizaje. Hay un aprendizaje, otro tipo de aprendizaje que es el aprendizaje estímulo-respuesta, que es la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado. Y dentro de este aprendizaje estímulo-respuesta podemos encontrar dos categorías. La primera que es el condicionamiento clásico y el segundo que es el condicionamiento instrumental. El condicionamiento clásico es la forma de aprendizaje en la que un estímulo sin importancia va a adquirir las propiedades de uno que sí va a tener importancia. Implica respuestas automáticas o reflejas y no conductas voluntarias. Se denominó condicionamiento clásico a la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Todos hemos escuchado hablar del experimento de Pavlov, ¿verdad? En el que a un perro le daba comida y era un estímulo. Eh, Finalmente, bueno, después había un estímulo neutro y después había la combinación de estos dos estímulos para finalmente tener una respuesta hacia el estímulo neutro, ¿no? Entonces, el condicionamiento clásico se le denomina también estímulo-respuesta porque va a tener este modelo. También se le puede conocer como aprendizaje por asociaciones. El estímulo incondicionado es un estímulo que de manera automática va a provocar una respuesta del organismo. El estímulo incondicionado, en el caso del modelo de Pavlov, era la comida. Entonces había una respuesta incondicionada. La respuesta es la que ocurre cuando el perro ve este alimento, ¿no? Ese es el estímulo condicionado. El estímulo neutro es un estímulo que cuando está presente en el medio no va a provocar ninguna respuesta. Y cuando un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado, entonces este pasa a ser un estímulo condicionado y es capaz de provocar una respuesta parecida al estímulo incondicionado. Entonces la respuesta condicionada es la respuesta que aparece al presentarse solo el estímulo condicionado. Otro tipo de condicionamiento es el condicionamiento instrumental, también conocido como condicionamiento operante, que es la forma de enseñanza mediante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las que conllevan a problemas negativos. Vemos aquí un diagrama del modelo neural simplificado del condicionamiento instrumental. Hay un estímulo que es, por ejemplo, ver la palanca. Hay una rata en una caja donde la rata ve la palanca, se forma el circuito neural que va a detectar un estímulo particular. Un circuito neural que va a controlar una conducta determinada. El anterior es el sistema perceptivo, el que sigue es el sistema motor y entonces viene la conducta. En este caso, la rata presiona la palanca y entonces al momento de presionar la palanca, la rata recibe comida. Eso va a ser un estímulo reforzante
y entonces el sistema se va a reforzar y se va a repetir. Por lo tanto, la rata tuvo un aprendizaje en el cual sabe que si presiona la palanca va a recibir alimento. El condicionamiento operante puede tener un reforzamiento, pero también puede tener un castigo. El reforzamiento puede ser positivo o negativo, al igual que el castigo. Por un lado, el reforzamiento va a aumentar la conducta y por el otro, el castigo, la disminución de esa conducta. Va a entrar en juego los tipos, la memoria. Y la memoria va a haber diferentes tipos. Tenemos la memoria de trabajo, que también es llamada la memoria operativa, que es un sistema que manipula la información de forma temporal, interviniendo en procesos cognitivos más complejos. La memoria a largo plazo, que es la memoria inactiva o memoria secundaria, que permite almacenar recuerdos por mucho tiempo. La memoria a corto plazo, que se refiere a la capacidad de almacenar la información y recuperarla en un corto tiempo. Esa sería la memoria a corto plazo. Y hay otro término llamado plasticidad neuronal, que se llama neuroplasticidad, plasticidad neural o plasticidad sináptica, que es una propiedad que va a emerger del cerebro y es cómo funcionan las neuronas cuando establecen comunicación. Y esto va a modular la percepción de los estímulos, tanto de los que entran como los que salen. Y esta plasticidad neural va a ser la capacidad del sistema nervioso para cambiar adaptativamente su organización estructural y funcional ante diversos estímulos y el entorno. La potenciación a largo plazo, LTP por sus siglas en inglés, se define como un aumento duradero en la comunicación sináptica entre dos neuronas. Y esto se va a deber a una consecuencia de una estimulación eléctrica de alta frecuencia. Este ajuste en la eficacia sináptica es el proceso fisiológico que sustenta el aprendizaje y la memoria. También, bueno, aquí tenemos un diagrama de cómo se da esta potenciación a largo plazo. Lo primero que va a ocurrir es que el glutamato se va a liberar de una neurona presináptica y este se va a unir a los receptores AMPA, que son estos de aquí. Lo que va a ocurrir es que se van a abrir estos canales y va a ocurrir, o va a entrar el ion sodio, y al entrar el ion sodio se va a despolarizar la neurona postsináptica, perdón, se movió, se va a despolarizar la neurona postsináptica y esta unión va a abrir los canales NMDA. Ajá, y entonces este canal es el magnesio, pero el magnesio va a estar bloqueando la entrada en este canal. Y entonces la despolarización va a continuar y lo que va a provocar es que este canal se abra completamente, el canal NMDA, y entonces el magnesio va a poder salir y va a poder entrar el calcio. El calcio es un segundo mensajero y entonces como segundo mensajero va a promover la inserción de receptores AMPA adicionales, es decir, va a hacer que haya más receptores AMPA y que continúe la entrada de calcio. Y así se va a incrementar la sensibilidad al glutamato. Al haber más receptores que van a recibir al glutamato, pues se aumenta esta sensibilidad. Entonces, esta ruta también va a provocar la liberación parácrina retrógrada. El óxido nítrico que se va a liberar, este va a estimular también el incremento del glutamato de la neurona presináptica, es decir, también se va a producir el óxido nítrico que va a actuar en la neurona presináptica para hacer que haya mayor liberación del glutamato. Hay otro término conocido como la depresión a largo plazo. La depresión a largo plazo en neurofisiología es un tipo de plasticidad neuronal en el que hay una reducción de la eficacia de la sinapsis neuronal. La expresión de esta depresión depende de la actividad de las neuronas que conforman la sinapsis. La depresión a largo plazo puede durar horas o hasta días, ¿no? La depresión a largo plazo va a estar dada por la fuerza de la sinapsis que disminuye durante varias horas. Son input específicos, solo se ven sinapsis de las células trepadoras con la célula de Purkinje y puede ser causada por endocannabinoides en diferentes regiones cerebrales. Mecanismos moleculares pueden ser presinápticos o postsinápticos. Y aquí vemos el mecanismo de la depresión a largo plazo. Un poco complicado, pero bueno, vemos que la activación a largo plazo
y la depresión a largo plazo en el hipocampo se desencadena por la activación de los receptores NMDA y los receptores NMDAR, ¿no? Que, bueno, básicamente son los mismos, y los receptores metabotrópicos de glutamato. Ajá, entonces aquí tenemos el NMDAR y los receptores de glutamato. La inducción de esta activación a largo plazo, de la depresión a largo plazo, en el hipocampo va a depender de la sinasa 2, CAM, activada mediante la calciocalmodulina, que es la CAM que está aquí, ¿no? Aquí vemos la entrada del calcio y aquí está la calciocalmodulina. Y entonces, lo que va a ocurrir es que del ácido alfa amino 3 hidroxi 5 metil 4 ixazol propionoico, aumentando su expresión en la sinapsis, que es la AMPAR, lo que va a ocurrir es que el mantenimiento de la activación a largo plazo va a, perdón, que el mantenimiento de la activación a largo plazo depende de la transcripción aumentada de proteínas sinápticas a través de la fosforilación de la proteína CREP y también de la sinasa regulada por la señal extracelular. Esto promueve la transcripción de proteínas sinápticas como K2 y factores neuroprotectores como el factor neurotrófico derivado del cerebro. La actividad sináptica promueve la formación de complejos que contienen señales formadas por proteínas, tales como la Jacob, que vemos aquí, en esta parte. Aquí está la proteína Jacob, si observan mi cursor. Y entonces, lo que va a ocurrir es que esta Jacob se fosforila por RK y activa CREP. La traducción local del RNA mensajero en dendritas activas va a implicar la fosforilación de inhibidores de la traducción del ARN mensajero. La a largo plazo se asocia con crecimiento y maduración dendríticas. Esto implicaría la remodelación del citoesqueleto de actina a través de la inhibición de la proteína de corte de actina cofilina. ¿Okay? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.